Hola, mi nombre es Daniel Gómez. Les voy a explicar el capítulo 6 del libro de computación en la nube de Chris Jansa. Este capítulo trata sobre almacenamiento de datos en la nube. Redes de almacenamiento. Años atrás se usaban redes de área local conectadas a un servidor de archivos, el cual funcionaba para almacenamiento de datos. Acá podemos ver una arquitectura de almacenamiento de datos en la cual están los servidores. Los servidores se conectan a través de un switch y ese switch se conecta a través de un canal de fibra óptica a una cadena de discos, ¿cierto? Eso es un storage. Entonces básicamente así se comunican los servidores con un storage, representando esto una red de almacenamiento. SAN, una red de área local de almacenamiento, en inglés SAN, Storage Area Network, es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a la red de comunicación de una compañía. El rendimiento de una SAN está directamente relacionado con el tipo de red que se utiliza. En el caso de una red de canal de fibra, el ancho de banda es de aproximadamente 100 MB por segundo y se puede extender aumentando la cantidad de conexiones de acceso. La capacidad de una red de área local se puede extender de manera casi ilimitada y puede alcanzar cientos y hasta miles de terabytes. Por otra parte, una SAN es mucho más costosa que un almacenamiento conectado en red, NAS, ya que la primera es una arquitectura completa que utiliza tecnología que todavía es muy cara. Entonces, como lo comentaba acá, la capacidad de una red de almacenamiento es prácticamente ilimitada. Acá no está la cadena de discos, que pueden desprender muchísimas cadenas de discos y pueden representar millones de terabytes. Y todo esto puede ser accedido a través de los servidores que se conectan a través del switch. Entonces, a través de eso se puede representar una arquitectura muy extendida en la cual extienden muchas cadenas de discos. Almacenamiento en la nube. El almacenamiento basado en la nube es el siguiente paso de la evolución. Ventajas de los data storage basadas en la nube. El primero es la escalabilidad. La mayoría de datos en la nube permiten ampliar la capacidad de almacenamiento para alinearlas a las necesidades del almacenamiento. Es decir, si uno contrata un servicio en la nube y tiene contratado cierta cantidad de espacio, simplemente con ingresar al administrador, al panel del control que tenemos contratado, podemos aumentar o disminuir la cantidad de almacenamiento que tenemos contratada. Entonces a eso se refiere a la escalabilidad. Es muy fácil. Entonces, para los negocios que necesitan almacenar más datos porque está haciendo muchos registros o está almacenando mucha información, simplemente se accede y contrata más capacidad de almacenamiento. Pago por uso. Los usuarios pagan por el espacio que usan. Se puede configurar un rango máximo de almacenamiento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las empresas solamente van a pagar por la cantidad de almacenamiento que tengan allí, ¿cierto? Y se puede configurar un rango máximo de almacenamiento. Es decir, si yo solamente quiero cancelar máximo 1 terabyte de almacenamiento, lo puedo configurar. Es decir, después de que tenga almacenado más de 1 terabyte, no se me va a cobrar más nada y solamente puedo almacenar esto para tener como un control de los costos que va a tener por almacenar los datos allí. Fiabilidad. Muchas instalaciones de almacenamiento de datos basadas en la nube proporcionan replicación de datos transparentes, es decir, siempre van a guardar como una copia de seguridad en la cual yo voy a estar enterado, ¿cierto? Para en llegado caso de alguna pérdida o daño de los datos tenga un respaldo. Facilidad de acceso. Los proveedores de almacenamiento en la nube admiten el acceso basado en la web. Archivos desde cualquier lugar y en cualquier momento utilizando una variedad de dispositivos, es decir, puedo acceder desde cualquier lugar del mundo conectado a internet a mis datos. Esto es muy importante para aquellas empresas que son multinacionales, ¿cierto? Y mantienen empleados viajando. Pueden acceder desde cualquier lugar del mundo a la aplicación e información que requieren de la empresa. Facilidad de uso. Muchas soluciones de almacenamiento de datos basadas en la nube permiten a los usuarios asignar una letra de unidad al área de almacenamiento de archivos remotos y luego acceder a los archivos mediante una unidad lógica. Es decir, podemos tener un disco duro propio nuestro. Es decir, cuando nosotros ingresamos a nuestro computador, vemos que tenemos varias particiones de disco local C y disco local D. Lo mismo lo podemos hacer en la nube. Podemos tener una unidad lógica completa en la cual podemos tener todos los archivos de la empresa y otra unidad lógica designada a nuestros archivos personales. Para poder tener una mejor organización de nuestros archivos.
Desventajas de los data storage basados en la nube. El rendimiento. Debido a que para acceder a los archivos se necesita conexión a internet, nunca será tan rápido como las unidades locales. Eso se da que para acceder a nuestros archivos es obligatoriamente tener una conexión a internet. Y la velocidad de transferencia de datos se ve ligada a la velocidad de internet que tengamos en el momento. Seguridad. Los usuarios no se sienten cómodos almacenando datos en lugares fuera de su dominio. Eso se da que si tenemos los datos fuera de nuestro dominio, van a ser vulnerados o van a ser robados, van a ser copiados o divulgados. Datos huérfanos. Los usuarios dejan en las instalaciones de almacenamiento en la nube todos sus datos, dejando el riesgo de los datos confidenciales y vitales para la empresa. Esto va reñido con la seguridad. La gente siempre cree que al dejar los datos allí van a tener pérdida de datos, o los administradores o el proveedor de servicios va a publicar nuestros datos o los va a vender. Esto siempre ha sido como un mito, un tabú que tienen las personas respecto al almacenamiento en la nube. Una de las ventajas que se ven en el almacenamiento en la nube son los sistemas de respaldo basados en la nube. Básicamente se basa en un alojamiento de datos en la cual los datos se respaldan en un formato cifrado. Los usuarios pueden programar cuándo se realizarán las operaciones de respaldo. Los archivos pueden recuperar fácilmente la copia de seguridad de la nube. Es decir, vamos a tener los archivos guardados, cifrados, y los tenemos disponibles al momento que los requeramos. Almacenamiento de datos basados en nubes específicas de industria. En diferentes industrias los grupos tienen diferentes requisitos de acceso al almacenamiento de datos. La industria de la salud está trabajando para estandarizar registros médicos electrónicos completos. Todas las instalaciones médicas tendrán acceso a esa nube específica, es decir, para una industria de salud. Para la industria de salud se podría tener una nube en la cual está relacionado, o todo lo que se encuentra en la nube van a ser formatos o estándares de registros médicos. ¿Y quiénes pueden acceder a esa nube? Farmacias, hospitales, clínicas, las farmacéuticas y demás, ¿sí? Porque todo va a estar relacionado allí con la parte de la salud. Soluciones de bases de datos basadas en la nube. Muchas soluciones de plataforma como servicio incluyen soporte para una base de datos como SQL Server o MySQL. A menudo estas soluciones se basan de datos de esas soluciones de bases de datos se conectan a un servidor basado en la nube, y como tal se pueden considerar como una base de datos basada en la nube. Sin embargo, una mejor definición de una base de datos en la nube que puede ser utilizada no solo por aplicaciones que residen en la nube, sino también por las aplicaciones que residen dentro de un centro de datos en el sitio del cliente. ¿Cuáles son las ventajas de una base de datos en la nube? Primero, la escalabilidad. Las bases de datos basadas en la nube pueden escalar dinámicamente para satisfacer las necesidades de los clientes en una base de pago por uso. Alta disponibilidad. Los sistemas de bases de datos basados en la nube normalmente residen en hardware redundante, lo que da como resultado un alto tiempo de actividad del sistema. Es decir, si se llega a dañar un switch en el centro de datos, si llega a dañar un cable, va a haber redundancia de esos datos. Es decir, como el hardware está conectado redundantemente, el acceso a esos datos nunca va a ser denegado, siempre va a estar activo. Alta redundancia de datos. Las bases de datos basadas en la nube normalmente se replican detrás de escena para aumentar la disponibilidad de los datos. Administración reducida. El proveedor de bases de datos basado en la nube mantiene actualizaciones y parches de la versión de la base de datos. Es decir, no tenemos que ponernos a nosotros mismos a administrar la base de datos, porque todo lo va a hacer el proveedor de servicios. Esto es muy importante porque se reduce el costo de personal especializado. Bueno, ese sería todo el capítulo de almacenamiento de datos en la nube de Chris Llanza. Muchas gracias.